Uno de los objetivos del sistema de gestión de calidad es el ciclo de mejora. ¿Cómo podemos hacer cada vez mejor las cosas? Uno de los modelos conceptuales que nos permiten ver el ciclo de mejora es el ciclo de Deming. Deming es un teórico de la calidad que ayudó a través del Plan Marshall a reactivar la economía de Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Y entre otros aspectos, este señor proponía un círculo virtuoso para que, empezando con la planificación y una serie de ciclos sucesivos, se pudiese lograr la mejora. Empezábamos con la planificación. A partir de esta planificación inicial comenzábamos a hacer el ciclo de producción, verificábamos el ciclo de producción y luego actuábamos para poder corregir. Y volvíamos a empezar el ciclo. Ahora, esto no puede entenderse necesariamente como fases espaciadas en el tiempo, porque no podemos necesariamente terminar todo el ciclo de producción para poder hacer un ciclo de mejora. Esto se podría hacer de forma simultánea o lo más simultáneamente posible de lo que nos permita la obra. Veamos un ejemplo. Vamos a analizar la producción del concreto. ¿Cómo hacemos en la producción del concreto? Entonces vamos a tener estos colores que nos permitan diferenciar las diferentes etapas del ciclo. Estamos hablando primero de la planificación, luego de la ejecución, el hacer, luego hablamos del control o verificar, finalmente hablamos de la corrección o del actuar. Entonces, en el concreto, ¿qué hacemos? Todos los días con el concreto, cuando estamos en obra, primero planificamos el suministro del concreto. Lo vamos a hacer con una planta propia o vamos a comprar el concreto premezclado en una planta externa. También necesitamos saber cuál es la cantidad de volumen, el tiempo, el horario, la temperatura, muchos elementos que nos ayudan a definir las condiciones del suministro de concreto. A partir de estas condiciones, tenemos que fijar un diseño de mezcla según cumpla las especificaciones técnicas del proyecto y que además esté en función de los elementos. Será diferente el tipo de concreto para las cimentaciones que para las losas, que para las vigas, que para las columnas, que para los muros, diferente. Y dependerá también de los elementos del volumen de los elementos y de la cantidad de concreto que necesitemos vaciar. Cuando hayamos definido esto, produciremos el concreto. Y luego de producido el concreto, a la vez, muy inmediatamente, porque la producción de concreto no se puede almacenar, inmediatamente vaciamos el concreto en los elementos definitivos. En paralelo, se activa el control. El control se activa ¿dónde? Se activa en la producción y se activa en el momento de vaciado. ¿Para qué nos sirve el control? Que son las muestras de concreto, que pueden ser diferentes tipos de controles, como por ejemplo la toma de las probetas para ensayar la resistencia a la compresión, u otros tipos de controles, por ejemplo la aguja de Vicat para verificar la fragua inicial, otro tipo de control como la temperatura del concreto para verificar que en caso sea un vaciado masivo no se superen las temperaturas máximas recomendadas para no generar fenómenos como de tringita, por ejemplo. Entonces, la toma de muestras nos va a permitir llevar un control estadístico de los parámetros del concreto y de las especificaciones técnicas. Con estos parámetros, en caso se haya producido alguna desviación o se haya superado las tolerancias, se tiene que volver a corregir el diseño. También se puede mejorar el diseño porque es posible que a través del control, por ejemplo, nos demos cuenta que estamos gastando mucho cemento, entonces se puede hacer la corrección. Como se dan cuenta, no es un ciclo sucesivo necesariamente, es un ciclo que en realidad
trabaja de forma simultánea. El ciclo de producción no se detiene y el control se activa para ir monitoreando cualquier mejora posible. De acuerdo a la norma ISO, este ciclo de Deming se representa por las 4 fases que hemos conversado. Y algunos de los capítulos se pueden representar primero basados en el liderazgo del sistema. Y empezamos igual por la planificación. El hacer se representa por el apoyo y la operación. El apoyo, estamos hablando de los procesos de soporte. Estamos hablando de la evaluación del desempeño como las medidas de control. Luego de la verificación estamos hablando de los procesos de mejora y otra vez volvemos a la planificación. Los elementos de entrada son los requisitos del cliente, la organización y el contexto, en este caso la organización del proyecto, las necesidades y las expectativas de todas las partes interesadas. Hemos hablado que no es solamente el cliente quien se interesa en un proyecto, también está la comunidad, los actores, los influenciadores. Y de otro lado tenemos los resultados del sistema de gestión de calidad, que entre otros está orientado a la satisfacción del cliente y el cumplimiento de especificaciones de productos y servicios. Una forma de ver de manera simultánea el ciclo de mejora es la trilogía de Juran. En esta trilogía empezamos igual con la planificación de la calidad y tenemos los parámetros de control. Estos parámetros de control, en este caso tenemos una zona, ¿cuál es la banda de control, ¿no? Por ejemplo, si hubiese una desviación de esta zona de control, tenemos que analizar por qué se ha desviado esta zona de control y luego hacemos una corrección con tal de obtener una mejora y poder disminuir los rangos del control. Entonces, de esta zona original de control de calidad, tendemos a crear una nueva zona de control de calidad para poder irnos ajustando al ciclo de mejora. Como ideas finales, podemos decir que el ciclo de mejora está enfocado en lograr un mejor desempeño del producto, en este caso del proyecto, son proyectos de construcción. Y de otro lado, no son vistas como acciones sucesivas de un ciclo cerrado. La mejora continua no puede ser vista, o las acciones de mejora continua no puede ser independiente, no puede ser un proceso completo, sino que se requiere de un ciclo permanente de retroalimentación, se requieren de acciones que nos permitan lograr un inicio inmediato de las mejoras que deban ser implementadas lo más pronto posible en los proyectos.